Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia de NTN 24. Hoy vamos a enfocar nuestro lente en el Foro de Concordia de las Américas 2019 que se lleva a cabo en Bogotá, Colombia. Un espacio donde se reúnen líderes políticos, expertos en economía también, para analizar los retos del progreso de nuestros países, de los países de la región y también, por supuesto, de Estados Unidos. Dos temas que convocan a este summit: la migración venezolana y su impacto en la economía de nuestra región, y también las nuevas tecnologías para el desarrollo industrial. Todo eso con expertos invitados que vamos a tener aquí en nuestro programa. Bienvenidos. Medellín dejó de ser una de las ciudades más violentas del mundo para convertirse en un ejemplo de superación de la criminalidad. Las cifras de homicidios en los últimos 27 años muestran una asombrosa reducción de 11.000 casos en 1991 a 602 en 2018. Sin embargo, la delincuencia común no da tregua, la tendencia a la baja se ha revertido y cada vida cuenta. Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín, en 2018 se registraron 20 muertes violentas más que en 2017, y en lo que va de 2019 el número de homicidios ya llega a 244, 34 casos más que en el mismo periodo del año pasado. Las autoridades buscan explicaciones a este fenómeno. Aunque se han efectuado más de 3.000 capturas en menos de 4 años, estiman que esta situación ha desatado una pugna interna por venganza entre bandas y el control del poder. Y nos acompaña desde Bogotá, Colombia, en este Summit de las Américas Concordia 2019, Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad de Medellín. Señor alcalde, un gusto tenerlo en NTN 24, bienvenido. Bueno, Andrea, muchas gracias por la invitación. Pues este summit está reuniendo a gente bastante significativa, Federico, por el lado de lo que se puede hacer en las principales ciudades de las Américas, de nuestra región, y por qué unas no han logrado todavía un tema de movilidad sostenible, el tema de la seguridad. Y las cifras a usted lo ayudan muchísimo, pese a que ya va de salida porque se acaba su mandato, entiendo, en diciembre, pero el tema de seguridad, si le parece, empecemos por eso, que es lo que sin duda preocupa muchísimo a los latinoamericanos. ¿Cómo llega usted a Medellín y cuáles son las cifras que hoy por hoy pues lo tienen como uno de los mejores alcaldes de Colombia? No, gracias, Andrea. Mira, lo primero es que Concordia, yo creo que cada vez toma mucha más fuerza en la región, y esta reunión de líderes mundiales es muy importante y nos da muchas luces de cómo debemos trabajar en equipo. Yo empezaría hablando un poco sobre Medellín, y es cómo Medellín pasa de ser la ciudad más violenta del mundo en 1991 a ser considerado hoy una de las ciudades más innovadoras del mundo. Mira que hace pocos días instalamos el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, aliados con el World Economic Forum. Lo primero que yo digo es que una de las grandes prioridades en la región, en nuestra región América Latina, es la seguridad. Y yo parto de una base, es que la seguridad no es de izquierda ni de derecha. La seguridad es un derecho, hay que garantizarlo. Todavía tenemos retos inmensos. Yo no quiero mostrar que hay un escenario en el que todo está hecho, por el contrario, todo está por hacer si se construye. Yo considero que hay que dar golpes duros en contra de las estructuras criminales, que es lo que hemos venido dando, pero al mismo tiempo invertir en lo social. No es la una sin la otra. Se tiene que hacer al mismo tiempo, con educación, con deporte, con cultura, pero sobre todo es dar esos golpes también a las estructuras criminales. Estamos hablando de estructuras que son transnacionales, dedicadas al negocio del narcotráfico, que tanto daño hacen. Hay que golpearlas. Nosotros hemos capturado al día de hoy ya 135 jefes de estructuras criminales. Eso a veces genera un desbalance en las estructuras, pero hay que mantener esa contención. Esa lucha hay que darla de frente, y convencidos que lo que necesitamos es que nuestra gente viva tranquila. Pero eso no ha sido como un boomerang también, señor alcalde, porque sin duda las cifras le favorecen en cuanto a captura de cabecillas, ya lo dice usted, pero esto ha generado otro problema, pugnas internas en estas organizaciones, sumado a una alza en la tasa de homicidio. Exactamente. ¿Cómo busca uno ese equilibrio? Lo primero es tener la convicción. Uno no puede andar gobernando simplemente pensando cómo acomoda una cifra. Además, cuando estamos hablando de algo tan importante como son los homicidios, lo primero es no permitir que se baje la lucha en contra de las estructuras. Segundo, no esperar a que hayan alianzas entre ellos para bajar la tensión, a ver si mejoran las cifras. En seguridad hay pocas opciones cuando uno mira cómo aborda el problema.
Una es dejar que pacten entre las estructuras criminales, como se ha hecho en algunos momentos en el pasado, lo llegaron a hacer, dejar que ellos pactaran, bajan los homicidios, pero se apropian de los barrios y no se combaten con toda la decisión. Y después combatirlos cada vez va a ser más difícil. La otra es cuando se generan pactos entre institucionalidad y estructuras criminales para bajar homicidios especialmente, pero se apoderan de los barrios a través del microtráfico, de la extorsión. La decisión que yo tomé es, aquí nada de pactos con las estructuras criminales, aquí es de frente, golpes duros contra ellos. Y esos cabecillas que hemos capturado eran cabecillas que llevaban delinquiendo durante más de 10, 15, 20 o 25 años en Medellín. La pregunta es por qué no los habían capturado. Nosotros los estamos capturando y lo estamos llevando a la justicia. Y claro que eso genera un desbalance, pero yo te doy un dato. Con desbalance y todo que genere, porque genera homicidios y vendetas entre estructuras criminales, hoy en nuestro periodo de gobierno, en términos acumulados de tiempo, de 3 años y 4 meses de gobierno, es la tasa en promedio más baja de un gobierno desde hace más de 8 gobiernos, y dando la pelea. Entonces yo lo que creo es que tiene que llegar un punto donde ese punto de quiebre se genere y donde el control lo tenga el Estado, no las bandas criminales. Esto es un tema de convicción. Hay que arriesgarse y hay que combatirlo. ¿Y qué era lo que faltaba? ¿Voluntad política? Decisión. Es que aquí... o es que la policía estaba tan corrupta que no lo lograba, o es que la policía de Medellín no estaba tan bien preparada, ¿qué es lo que faltaba? Porque ¿qué pasa en Río de Janeiro, por ejemplo, sí, señor alcalde? Que meten en las favelas al ejército. Y eso conlleva una violación de derechos humanos, a que la sociedad civil que no está metida en estos problemas, pues termine como efecto colateral siendo pues lastimada o asesinada. ¿Qué faltaba cuando usted llegó? Por eso la estrategia tiene que ser integral, Andrea. Vuelvo y digo, para mí no funciona una estrategia donde uno solo piensa en pie de fuerza o solo en capturas. Si uno no logra generar un equilibrio social a través de la educación, a través de las oportunidades, no tenemos nada y no vamos a cambiar ese círculo vicioso de violencia y pobreza. Nosotros trabajamos de la mano con nuestra policía, que es una policía nacional, que eso hay que clarificarlo porque hay países de América Latina en los cuales hay policías federales, municipales. Nosotros tenemos una sola policía que es la nacional y con ellos trabajamos y estamos dando los golpes, una fiscalía con la que venimos trabajando de la mano y dando golpes importantes y un ejército donde trabajamos de manera articulada. Y todo eso se tiene que dar en el marco de los derechos humanos. Todo. Entrar a las comunidades es para proteger a las comunidades, no para afectar a las comunidades. Aquí los que tienen que sentir miedo son los criminales, no la ciudadanía. Y esa ofensiva tiene que darse de manera integral. Yo, por ejemplo, te digo, yo doy esos golpes día a día a estas estructuras criminales, los hemos capturado. Pero para mí la gran obsesión es sobre todo que ni un solo niño se nos salga de las escuelas. A mí la gran obsesión es cómo con educación transformamos la sociedad. Yo te pongo un ejemplo. Yo recibí la tasa de deserción académica en 3.4%, muy alta. Son niños que salen de estudiar. Un solo niño que sale de estudiar en América Latina, ¿dónde termina? En la esquina y termina en las bandas, consumiendo droga y haciendo daño. Creamos un programa que se llama El Colegio Cuenta con Vos, donde los rectores de instituciones educativas públicas me tienen que pasar un listado cada 8 días de quién no está yendo a estudiar. Y yo mismo voy y busco a esos niños que nos han salido a estudiar y voy y toco las puertas de sus casas. Al día de hoy hemos logrado recuperar casi 7.000 niños que se habían salido a estudiar. Ese es el golpe más duro que nosotros le hemos dado a las estructuras criminales, es el golpe más duro que uno le puede dar a la ilegalidad. O sea que mezclarlo, lo social y contundencia en contra de las bandas. Pero esto es un tema de valores, los valores democráticos lo exigen, Andrea. Uno no puede tener barrios que sean controlados por estructuras criminales. Claro, donde el Estado no y en hay América presencia Latina del tú ves Estado. eso. En Medellín, yo por ejemplo te lo digo, hoy todavía tenemos zonas donde después de tantas décadas todavía tenemos que dar ese combate. Es que si tú miras, lo peor que hizo la mafia en nuestras ciudades fue tergiversar todos los valores. Esa fue la peor herencia. La discreción la convirtió en opulencia. El trabajo duro, honrado y honesto lo convirtió en dinero fácil, pero lo peor que hizo fue que le quitó el valor a la vida y en su lugar le puso un precio a cada vida. Eso es lo que tenemos que entender. Y me lleva a lo siguiente, al tema de Medellín.
estigmatizado en cierto punto, pero también con una realidad y una historia a cuestas, señor alcalde, del narcotráfico y de las épocas violentas, que hoy por hoy son marco de series, de películas, de recordación, del narcoturismo. Y usted también dijo en su mandato, bueno, esto se va a acabar, y puso cuestiones simbólicas como la demolición del edificio Mónaco para nuestra audiencia en América Latina, el edificio donde vivió Pablo Escobar por mucho tiempo con su familia, y hace poco tiempo usted hizo la implosión. ¿Cómo ha sido también ese proceso, no solo para que el paisa que le dicen, o la persona de Medellín, o el colombiano, desmitifique eso, sino sobre todo afuera? ¿Ha sido dura esa pelea? Sí, Andrea, lo primero es aceptar que vivimos un pasado muy duro. Mira, nosotros entre 1983 y 1994, sin contar épocas previas o posteriores o otros lugares, solo Medellín, llegamos a tener 46.612 muertes violentas, solo en esos 10 años. Eso es lo que generó el terror. Por eso hay que recuperar los valores y el valor de la vida. Mira, todo el mundo ve series. ¿Y a quién conocen? Conocen la historia de quien tanto daño hizo, de sus sicarios, pero yo lo que he querido es visibilizar a los héroes, no a los victimarios. Los victimarios no son los protagonistas de esta historia, ellos son los antagonistas de esta historia. Los protagonistas son los que fueron los que los combatieron, los que fueron asesinados por estas estructuras criminales. Yo creo que cuando todos estos canales a nivel mundial generan series alrededor de esto, no es que no se pueda contar la historia de Medellín, o de muchas zonas del mundo, o hoy de México. Cuenten esas historias, pero pongan como protagonistas a las víctimas, no a los victimarios. Eso genera un efecto terrible en las nuevas generaciones. Hoy hay niños y jóvenes que sueñan ser como Pablo Escobar por muchas de esas series, porque los muestran como personajes bonachones, como los Robin Hood. No lo son. Fueron los victimarios. Fueron los victimarios los que tanto daño han hecho, y yo te lo digo, es de verdad. Lo peor que hicieron fue quitarle el valor a la vida y ponerle un precio a cada vida. Y hoy, décadas después, todavía luchamos contra eso. Por eso demolí el edificio Mónaco, que era el edificio de Pablo Escobar. Y ahí se va a construir todo un memorial en honor a las víctimas de la violencia. Por eso tenemos nuestro Centro de la Memoria, Museo Casa de la Memoria, donde la gente puede ir a Medellín y conocer la historia. No es negarla, es volver a ella, para contarla con más intensidad, pero desde el lado correcto de la historia, que son las víctimas. Es un tema de respeto por las víctimas. Pero, André, lo que hacemos sobre todo es porque nosotros llegamos a vivir lo peor como sociedad. Y nosotros tenemos una deuda moral con el mundo y con América Latina, y es que nadie viva lo que vivimos nosotros. Tienen que conocer esa historia. Y sí se puede salir adelante. Mira lo que es hoy Medellín. Ciudad innovadora, ciudad de la cuarta revolución industrial. Mira, solo hoy 5 ciudades en el mundo tienen el centro aliado para la cuarta revolución industrial a nivel mundial, y Medellín es una de ellas. Y no es fachada, señor alcalde, y se lo pregunto con respeto, porque pasa en muchas ciudades que llega un nuevo gobernante y pues decide pintar las casas, hacer un lindo malecón, pavimentar las calles, dar servicios básicos donde no los había, agua potable. Pero claro, la gente dice, es poner bonita la ciudad para el turismo, para atraer, estamos hablando en este summit de competitividad, sí. Pero los focos que son donde hay mayor desigualdad en nuestras ciudades y en nuestros países siguen igual. ¿Qué puede copiar otros países de América Latina, otras ciudades de América Latina, para que digan, no, en Medellín también se ha invertido o se ha visto la cuestión social a la que usted traía al inicio, que es seguridad con social, y no simplemente, como a veces uno dice, pintar la fachada y por dentro todo está igual? De nada sirve tener una ciudad bonita y de nada sirve tener una transformación física si no nos transformamos como sociedad. Y eso es uno de los temas en los que yo más insisto. ¿Qué pasa cuando ponemos barrios muy bonitos y llegan los metrocables, o ponemos parques? Pero ¿qué ganamos si lo que ocurre en las fachadas para adentro es terrible? De acuerdo. ¿Qué ganamos si la violencia contra nuestras mujeres y contra nuestros niños es terrible? Todavía tenemos problemas en esa dinámica en toda América Latina, y en Medellín todavía los tenemos. Yo por eso siempre lo he dicho, que la inversión tiene que ir equilibrada. Tú tienes que ir cambiando la ciudad. La transformación física es muy importante, sobre todo para que le sirva a la ciudadanía, más para la gente de Medellín que para los visitantes. Si de por medio de esto genera turismo y todo lo otro, que lleguen. Pero todo lo que hacemos es para nuestra gente. Nosotros invertimos en los barrios donde más se necesita. Para nosotros es más importante el mapa social que el mapa político.
Nosotros invertimos los recursos donde se necesitan, no necesariamente donde obtuvimos los votos. Pero tú tienes toda la razón, mira, no es solo poner una calle bonita, no es solo pintar hacer las sistemas de casas, transporte, un no. lindo parque. Mira, la reflexión tiene que en América Latina es cómo nos transformamos como sociedad. Las ciudades no son las calles, las ciudades no son los sistemas de transporte, hacen parte. Esos son elementos artificiales. Las ciudades son las personas. Lo más importante es la gente, invertir en ellos. Y lo que hacemos es eso, André, falta mucho. Yo siempre lo he dicho y no he querido generar nunca un panorama en el decir, no, es que Medellín ya, no. Medellín, después de las peores épocas de violencia, llevamos muchas décadas saliendo adelante y mostrándonos como un ejemplo para el mundo, para que las sociedades que han sufrido se den cuenta que sí se puede, que somos sociedades resilientes. Pero te lo digo, falta mucho. Todavía tenemos una desigualdad inmensa en términos sociales. Todavía hay fenómenos de violencia que, aunque hoy las tasas que tengamos hoy en promedio sean las más bajas de los últimos 30 años, las tasas de homicidio, para mí un solo homicidio es mucho. Así tengamos hoy una tasa promedio hoy de gobierno de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes y estar por debajo de la media nacional, un solo homicidio es mucho. Entonces, mejor dicho, lo que tú dices es cierto, no es solo invertir en lo físico, necesitamos invertir en la gente, lo estamos haciendo y falta mucho. Tiene que haber una inversión sostenida y es fundamental la cultura ciudadana, el respeto por el otro, la confianza ciudadana. Y bueno, Medellín tiene una ruta segura y va hacia allá. Porque sigue siendo ejemplo en todos estos temas que estamos tocando, pero también en el de la movilidad sostenible, tan llamada ahora por el tema pues del desarrollo sostenible de la ONU, hablar de justamente de los objetivos del desarrollo sostenible y cómo tenemos que cambiar en nuestra cabeza el tema de la movilidad. Y Medellín también está a la vanguardia en eso, junto con Río de Janeiro, en los temas de América Latina de transporte. ¿Qué se hace diferente en Medellín que no se ha logrado hacer en otras ciudades, sobre todo cuando el tema del aire? Porque entonces, un lado por otro, hay un metro, hay los metrocables, se incentiva la bicicleta, pero los niveles de aire en Medellín, de la calidad del aire, son muy preocupantes. Sí, yo hablaría del transporte como un determinante para mejorar en muchos aspectos sociales y ambientales. ¿Por qué fue importante llegar con el sistema de transporte público en muchos barrios de la ciudad? Es la primera ciudad colombiana en tener metro, 100% eléctrico. Estamos ajustando 6 metrocables que conectan al metro y conectan las laderas donde vive especialmente la población más vulnerable. Tenemos un tranvía 100% eléctrico, tenemos un sistema de buses BRT que hoy estamos renovando los buses que son a gas por buses 100% eléctricos. En agosto llegan los primeros 64 buses 100% eléctricos a Medellín, con el reto que tenemos de calidad del aire. Esta semana lanzábamos el programa de los taxis eléctricos. Los próximos 3 años llegarán 1.500 taxis 100% eléctricos a la ciudad. En agosto de este año estarán circulando los primeros 200 taxis 100% eléctricos por Medellín y serán verdes. Mira, se habla mucho del calentamiento global, se habla mucho de la calidad del aire y sobre todo lo hablan en grandes cumbres con líderes mundiales. Lo que hay que tomar son acciones locales para que impacten en lo global y es lo que estamos haciendo en Medellín. Medellín tomó la decisión de trabajar el tema de calidad del aire. De 40 estaciones de monitoreo que hay en el país, solo en Medellín tenemos 21 estaciones, o sea, más de la mitad. Tú tienes razón. Avanzar en sistemas de transporte público con energía limpia es la única forma de renovar la calidad del aire en América Latina. Porque hay voluntad política, señor alcalde, y uno se pregunta por qué si pasa en Medellín y no puede pasar en otras ciudades, no solo del país, sino de la región. ¿Cómo es que en Bogotá la gente aún no se la cree que no pueden tener un metro? Mira, yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo siempre como sociedad. En Medellín pasó algo, especialmente cuando tocamos fondo en esa época violenta. Y yo creo que no hay fórmulas mágicas, pues hay fórmulas certeras. Y una es el trabajo en equipo, entre el sector público, el sector privado, las universidades y la sociedad civil. Cuando vamos a empezar un proyecto en la ciudad nos ponemos de acuerdo y todos como sociedad nos sumamos allá. Y ese sería una de esas aprendizajes importantes que ha logrado Medellín. Lo otro es que hay que querer mucho su ciudad. Y Medellín, vuelvo y digo, la gente va a Medellín y dice, sí, las montañas muy lindas, el metro, todo.
pero lo mejor de Medellín es la gente, Andrea. Ese es nuestro gran capital social, confiar en el otro, y lo hemos venido logrando. Y vuelvo y digo, falta mucho. Esto no es un camino que ya se recorrió, ¿no? Es un camino que estamos recorriendo. Sí se puede hacer, sí se puede lograr confianza ciudadana, sí podemos confiar en el otro, sí podemos decir que todos podemos hacer acciones. Uno no puede creer, o alguien en una ciudad no puede creer que todo lo hace un alcalde o un consejo o un empresario. No, somos todos, cualquier persona, con actuaciones sencillas del día a día se logra. Mira, yo veía esta semana, por ejemplo, cómo mostraban algo acá en Bogotá, que yo creo que sí es posible ese cambio cultural y hay que generarlo, en la evasión del sistema de transporte público, los colados en Transmilenio. Mire, una sola persona que hace eso, le está robando a su ciudad, se está robando él mismo, porque eso es un sistema público. En Medellín hoy hay 0% de evasión en el sistema. ¿Por qué? Porque hay una cultura de respeto hacia ese sistema que le genera calidad de vida a esa persona, a su familia. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Tiene que ser un proceso, pero tenemos que ponernos todos de acuerdo como sociedad que tiene que haber un cambio. Hay un tema que nos llama la atención aquí en Concordia, que es el tema de la migración venezolana, y que sin duda pues al país que más ha impactado es a Colombia. ¿Cómo está en cifras el tema de la migración colombiana, venezolana, en Medellín? ¿Y qué cuestiones de contingencia se han tomado? Porque esto en Bogotá ha sido un gran impacto, donde la alcaldía ha tenido que hacer un trabajo importante. En otras ciudades, ¿cómo se lo ha manejado desde su alcaldía? Yo primero diría que somos solidarios con los venezolanos y que vamos a seguirlo siendo, porque viven una dictadura infame. Tú ves día a día más venezolanos que llegan a nuestro país. Pero hay que recordar qué pasó en la década de los 80, cómo fueron millones de colombianos que llegaron a Venezuela y cómo fueron bien acogidos y bien recibidos. Entonces lo primero es que somos hermanos y aquí los queremos y los cuidamos. Y aquí el enemigo no es Venezuela, sino la dictadura venezolana, que es absurda y que tiene que caer, y que valoro profundamente lo que viene haciendo nuestro presidente Iván Duque, fijando posición, porque gran parte de ese problema que hoy se tiene es por décadas de, decirlo así, de alcahuetería de muchos líderes latinoamericanos y mundiales que sabían lo que iba a pasar y no tomaron decisiones, y hay que tomar decisiones. En Colombia se tiene hoy más de 1 millón de venezolanos que hoy están en nuestras ciudades colombianas. Está como 1.500.000 la última cifra de no migración. tomarse decisiones de fondo, serán 2 millones o llegar a ser 3 millones. En Medellín, que es lo que me compete a mí, yo tengo una instrucción clara, y es: ni un solo niño en la calle, ni una sola familia venezolana en la calle. Lo primero es que los niños inmediatamente entren con o sin papeles, tienen que entrar al sistema escolar, tienen inmediatamente el cupo en restaurantes escolares, tienen seguridad alimentaria, y es tener los niños en un entorno seguro, mientras vemos cómo ayudamos también a los papás. Hay algo bonito que ha ocurrido, y es la solidaridad. Yo creo que es uno de los valores más importantes que uno puede tener como sociedad, cuando uno se pone en los zapatos del otro, la empatía. No hay una sola familia venezolana durmiendo en las calles de Medellín. Han sido justamente las familias más pobres o más vulnerables de Medellín las que les han dado amparo, las que les dan techo. Yo me recorro mi ciudad todos los días. Yo pues pocas veces estoy así, André, de corbata, vestido. Yo me mantengo en la calle, vos sabes, con blue jeans, con tenis, recorriendo los barrios. Y cada que llego a un barrio en Medellín, siempre me acerco a una familia, especialmente los más vulnerables, y me dicen: Federico, venga que llegó ayer una familia venezolana. Y yo: ¿y dónde está? Me dijeron: está en mi casa. Y si en mi casa cabíamos 10, pues cabemos 15. Yo eso lo valoro mucho. Pero es un problema porque es que tiende a crecer a largo plazo, porque no, uno puede decir, no es sostenible a largo plazo. Del dicho al hecho hay mucho trecho, y Colombia puede estar abierta a ayudar, sí, y las alcaldías locales, pero llegó a un punto o va a llegar un punto donde no es sostenible en el tiempo. Sistema de salud, por ejemplo, sistema educativo, sistema laboral. La inseguridad, señor alcalde, la prostitución, sí. Es una bomba de tiempo. Tiene razón, pero hay algo que yo sí he sido muy claro, y es: no podemos estigmatizar a los venezolanos que llegan. Primero, el que venga acá a delinquir, sea de donde sea, es un criminal, más allá de su nacionalidad, y tiene que pagarlo, sea colombiano, sea venezolano, sea de Estados Unidos, sea europeo, donde sea. Entonces, yo me he cuidado mucho también
de no caer en ese tema donde dicen es que la seguridad aumentó en tales zonas del país por los venezolanos. No. Aquí eso es muy simplista. no se puede generar una xenofobia, es lo primero que hay que cuidar. Y es, claro, aquí el que venga a violar la norma, sea donde sea, chao. Pero sí hay unos problemas sociales que están generando. Por supuesto que eso llega hasta un punto. Por eso es urgente que se resuelva la situación también que pasa en Venezuela. La única forma de detener la migración, de detener que sigan sufriendo. Mira, ¿y usted cree que eso se desinfló? Mira, ya me metió usted en tema político de Venezuela. ¿Usted cree que eso se desinfló? No se puede desinflar. No se puede desinflar. Toda la comunidad internacional debe apoyar al presidente Guaidó. Pero se veía la salida más cerca y... Se han visto muchos momentos, por ejemplo, como el que se vio hace unos años, cuando Leopoldo, María Corina y muchos de estos aliados, Capriles, dieron esas marchas en las calles y la gente creyó que era el momento. Aquí tiene que haber una salida, tiene que haberla, y no va a ser una salida voluntaria de parte de una dictadura, es que no es un gobierno, es una dictadura. Es muy importante el papel de Estados Unidos, es muy importante el papel que tomen otros países como China y Rusia y Cuba frente a esta crisis. Pero definitivamente... ¿Pero usted también cree que la opción militar puede estar sobre la mesa, como dicen los americanos? Mira, ojalá esa nunca sea una opción. Pero cuando tú hablas con tantos líderes venezolanos donde van viendo que sea la única opción, es una tristeza, porque eso generaría muchas dificultades también para todos. Aquí lo que tiene que entenderse es que no es un gobierno, es una dictadura corrupta, narcotraficante, que le está haciendo un daño a su pueblo y el pueblo no resiste más. Nosotros, el mensaje que damos de Colombia es que somos solidarios. Yo ahorita hablaba con un buen amigo como David Smolansky, que está por acá también. Hace unos días hablaba también con Leopoldo, donde lo llamaba y le daba ánimo. Y a estos líderes venezolanos hay que apoyarlos, y a Guaidó no lo pueden dejar solo. ¿Cómo está el ánimo de ellos? Yo creo que tienen una lucha difícil y dura, y lo tenían desde el principio, pero creo que han tenido la entereza y el liderazgo y la fuerza de dar esa batalla, y la van a seguir dando. Y la tiene que dar no solo Venezuela, es que no es un tema de Venezuela, esto es una gran amenaza mundial, continental. Pero hay quienes Mira el piensan, tema de las incluso drogas. aquí en Colombia, una parte de la oposición, o que, por no estigmatizarlo, pero decir que hay una izquierda o hay una parte que mira con recelo las políticas que ha hecho el presidente Duque, a decir como que los venezolanos resuelvan su problema. Mira, acá hay gente que ha sido complaciente y se ha beneficiado también de la dictadura. Y son sectores que son hipócritas frente a lo que ocurre realmente en Venezuela y lo que ha ocurrido muchas veces también en muchos países centroamericanos o latinoamericanos. Los valores democráticos ahí están y no dependen de en qué país estén. Son valores democráticos y hay que cuidarlos y hay que defenderlos. Aquí vamos a tener la cumbre y la Asamblea General de la OEA. Tú vas a estar allá con nosotros, yo lo he hablado también con Claudia en estos días, y qué bueno que estén allá en Medellín con nosotros. Y previo a eso, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, va a estar con nosotros en Medellín el 27 de mayo, en la ciudad, previo a esa asamblea. Y yo creo que ese también ha sido uno de esos líderes determinantes, él, que dejó de disfrazar las cosas y llamarlas por su propio nombre. Y es que allá lo que hay es una dictadura. Y ese bloque que se viene generando diplomático, y ese cerco diplomático tiene que generar resultados. No se puede ceder frente a eso. Y es una realidad, y es una amenaza no solo para América Latina, sino para el mundo. 7 meses Sí. le quedan de alcaldía. Sí. ¿A qué se va a dedicar Federico Gutiérrez? Primero, estos 7 meses a seguir trabajando, mejor dicho, Después por de, todos lados. Porque estos 7 meses son intensos y estoy entregando todas las obras, los nuevos metrocables, la renovación del centro, seguir combatiendo el tema de seguridad, cuidando el medio ambiente. Ahí estoy concentrado. Después de eso, vamos a ver, yo tengo hasta el 31 de diciembre del 2019. Usted sabe por qué se lo pregunto, porque su nombre suena en Colombia como candidato presidencial. ¿Le interesa ser presidente de Colombia? Me interesa seguir trabajando por mi país desde donde esté. Sí tengo una cosa clara, me encanta el sector público. Yo no vengo de ninguna familia política. Nunca me formaron creyendo que iba a ser o concejal o alcalde.
y fui concejal y después fui alcalde y para mí es el mayor privilegio de la vida. ¿Por qué todos los que quieren ser presidentes no dicen que quieren ser presidentes? No, ¿sabes? Porque hay una cosa clara y es, yo cuando me concentro en algo, yo tengo solo un objetivo hoy y es terminar muy bien la alcaldía. Son 4 años intensos y sí me gustaría seguir trabajando por mi país. Y tengo una cosa ¿Candidato clara. a algo? Y tengo una cosa clara. Yo también quiero estudiar, quiero... Pongámoslo en otras palabras. Quiero trabajar en varios descartan temas. los colombianos verlo usted en una candidatura a la presidencia. Ve, Andrea, no usted, los colombianos. Vea, todo el mundo siempre dice, qué respuestas políticas. No, pues la verdad, yo me sueño el sector público. Y si a mí algún día el país me da la posibilidad de seguir creciendo en términos públicos a nivel nacional, feliz yo de hacerlo. ¿Quién no? ¿Quién va a decir que no? Pero yo creo que hay que ir dando paso a paso. Primero es terminar muy bien la alcaldía, primero es terminar el compromiso con mi ciudad y que es al último día. Y uno no puede estar en un gobierno pensando en otra cosa. Uno tiene que concentrarse y hacerlo bien y seguir recorriendo las calles. Yo sí tengo una cosa clara que va a ser el 1 de enero. Esa sí se la digo ya. Ponerme de nuevo los tenis, seguir caminando por mi ciudad, hablando con la gente y claro, y recorrer a Colombia también y hablar con la gente. A mí me encanta. Yo me gané la alcaldía de Medellín. Recorrer a Colombia, ahí nos deja otro pasito Pero para... André, yo me gané la alcaldía de Medellín con mi gente, con la gente de la calle. Yo no gané con ningún partido político. Yo salí a la calle, recogí firmas, salimos independientes. Yo no tengo agenda partidista. Mi agenda ha sido la ciudad. Y por eso hemos logrado aglutinar a la gente para que tengamos un propósito común. Mira, esa polarización no puede seguir. ¿Qué daño hace la polarización? Hay gente... Ahora lo decía bien el presidente Duque, hay una inmensa mayoría que queremos construir y hay unos muy poquitos que quieren destruir. No, juntémonos, pongamos objetivos comunes. Este país se merece lo mejor. Pues mucha suerte, señor Gracias, alcalde. André. Ha sido un gusto tenerlo aquí en NTN 24 en Suma la Noticia desde Concordia 2019, este foro tan importante de las Américas en Bogotá, Colombia. Muchas gracias por su tiempo. Oh, te espero en Medellín y nos vamos a caminar las calles, que es la gracia, a ver a Medellín. Seguro que sí, es que a todos los latinoamericanos nos encanta Medellín. Bienvenido y los invito para que vayan por la ciudad. ¿Quién está asesinando a los líderes sociales? ¿Por qué siguen siendo víctimas de persecución y amenazas? ¿Cómo enfrentar esta situación y cómo garantizar sus derechos? Esas son preguntas que intentan resolver las autoridades cuando la situación es preocupante y la Defensoría del Pueblo ya cifra en 462 el número de líderes sociales asesinados desde el 1 de enero del 2016 al 28 de febrero del 2019. Lo insólito es que a los criminales no les basta con atacar a sangre fría, sino que tras no lograr su cometido, amenazan por cualquier medio. Así sucedió este lunes, cuando al teléfono celular de Víctor Hugo Moreno, presidente de la Asociación de los Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, llegó la siguiente amenaza. Señor Víctor Hugo, lo del sábado es solo el comienzo de lo que será el exterminio de todos ustedes. La próxima morirán todos los miembros de su organización. Francia Márquez, Alexis Ramos, Patricia Carabalí, Clemencia Fori, Clemencia Carabalí, Armando Caracas, Andrés Pozu, Alfredo Bonilla, José Nífer, Álvaro Abonía, Adolfo Golu y todos aquellos que cerraron la vía humanitaria en la llamada Minga. Les llegó la hora, negros y... Donde se escondan, los encontraremos. También es frecuente la amedrentación a través de los denominados panfletos, como este que conoció el programa La Noche. Es hora de una limpieza social declarando objetivo militar a toda esa mano de organizaciones sociales financiadas por la guerrilla de las FARC y organizaciones internacionales. Por el bien del país no los queremos vivos, no pueden esconderse porque sabemos qué hacen y dónde están. De acuerdo con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al día se reportan en promedio 17 amenazas contra líderes sociales. Sin embargo, la situación era más grave en el 2018, cuando se reportaban 27 por día, es decir, una reducción del 38%. De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, 39 alertas tempranas han sido atendidas y desde diciembre de 2018 a la fecha se han hecho visitas a 26 municipios con el objetivo de buscar herramientas que blinden el liderazgo social en el país. Además de 7.302 personas que cuentan con esquema de la Unidad Nacional de Protección, 4.592 son defensoras de los derechos humanos.
Seguimos aquí en Suba la Noticia, en Concordia, el Summit de las Américas en Bogotá, Colombia, del 2019, y nos acompaña el defensor del pueblo, Carlos Negret. Defensor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias y muy complacido de tu invitación. Un tema que ocupa a los colombianos y también a la región es el tema de los asesinatos de los líderes sociales. ¿Hay cómo explicar eso a la región, al resto de países? ¿Qué está pasando en Colombia? No hay cómo explicarlo porque en Colombia no se puede asesinar a nadie, y menos a los líderes sociales, menos a los defensores de derechos humanos, que son los que manejan las causas sociales. Pero actualmente estamos trabajando el gobierno nacional, el procurador, el fiscal, para que entre todos, y la sociedad colombiana, para que entre todos podamos identificar quiénes son los que están utilizando las balas para matar y amenazar a nuestros líderes sociales. De modo que es una causa muy difícil de explicar, pero que tenemos que seguir luchando para que en Colombia no caiga más por ser líder social. Sin embargo, hay números, y los números preocupan. ¿Cuáles son esos números? Eso ha generado mucha polémica. Las cifras nuestras, que son del territorio, son 462 líderes asesinados en un periodo del 1 de enero del 2016 a la fecha. Y esta es una cifra preocupante en estos primeros meses del año en Colombia. Ha habido 25 líderes. Y este fin de semana, por esclarecerse, tuvimos un gestor cultural en Arauca, tuvimos un profesor en San Agustín, tuvimos el médico en el Bagre, y todo se deriva es por un solo problema: las economías ilegales derivadas del narcotráfico y del oro. De modo que tenemos primero que luchar en el sector rural para a la gente darle garantías de producción y no tenga que ir a cultivar la hoja de coca. Y segundo, no dedicarse a la producción ilegal del oro. ¿Hay cómo explicar o la razón de por qué los están matando? Usted nos adelanta el tema, por ejemplo, de la coca. ¿Hay responsables a los cuales uno pueda apuntar? Claro, podemos decir que a los líderes sociales los están matando porque no quieren la minería ilegal en su terreno. ¿Por qué? Porque eso genera problemas de medio ambiente. Segundo, porque en algunas zonas los campesinos indígenas no quieren sembrar coca y llegan de diferentes grupos irregulares a decirle: o siembra coca o se va o lo mato, y generalmente lo que hacen es que antes de que se vaya lo matan. Cuando usted habla de grupos irregulares, ¿de quiénes está hablando? Le estoy hablando de las AGC, le estoy hablando del ELN, le estoy hablando de las disidencias, le estoy hablando de los caparrapos, le estoy hablando de los puntilleros, le estoy hablando de grupos sucesores desmovilizados de los paramilitares. En fin, todos esos grupos están dedicados al control territorial para manejar estas economías legales. Hay unas zonas donde el narcotráfico es muy fuerte todavía y que los carteles mexicanos están involucrados. ¿Hay presencia o hay indicios de que los carteles mexicanos también sean parte de todos estos grupos que usted está diciendo y que están atentando contra los líderes sociales? No hay indicios. Es que hablan mexicano el cartel de Jalisco, el cartel de Sinaloa, en zonas como el Catatumbo, como el Bajo Cauca antioqueño y en todo el sector del Andén Pacífico, que es donde está la mayor producción de narcotráfico en Colombia. Pero que también están atentando contra los líderes sociales estos mismos carteles mexicanos. Todos los actores armados irregulares, cuando un líder social o defensor de derechos humanos les dice: no vamos a cultivar hoja de coca, no vamos a producir oro, la consecuencia es el asesinato. Ahora, yo creo que usted también debe estar muy preocupado, no solo por las cifras, sino porque desde la Defensoría se han hecho ya hace mucho tiempo alertas tempranas. La última, por ejemplo, la de Francia Márquez, que es el que vuelve a revivir este tema. En el norte de Cauca hubo 4 alertas tempranas y así ha habido en otros casos. ¿Qué pasa con esas alertas tempranas? ¿Están funcionando? Sí funcionan, porque si no funcionaron, Francia Márquez no hubiera tenido un esquema de seguridad. Pero lo que le pasó a Francia Márquez no puede volver a ocurrir en este país. No podemos atentar contra Francia Márquez, no podemos atentar contra Víctor Hugo Mina, que estaba con ellos,
con Carlos Rosero y otros líderes del norte del Cauca que están dedicados a proteger la minería artesanal, de modo que no puede volver a ocurrir, no debe ocurrir, y para eso son las alertas. Gracias a las alertas tempranas, la cifra, que como se las dije es mayor de 400, podría ser superior. Y nosotros aspiramos a seguir trabajando coordinadamente con el Ministerio del Interior, con la Fiscalía y la Procuraduría para evitar estos asesinatos. Entonces, si funcionan las alertas, ¿usted puede decir que el gobierno está escuchándonos? El gobierno del presidente Duque nos escucha. Lo que pasa es que los malos son más que los buenos y ya no se mueven como se movían en grandes grupos, como por lo que he sabido, los que atentaron contra Francia en el sector de Santander de Quilichao fueron 2 personas con armas largas y granadas, de modo que afortunadamente tenían la unidad de protección, les tenía sus escoltas y eso permitió que no hubiera masacre el sábado pasado en el Cauca. Y le sumo no solo al gobierno, la Fiscalía está haciendo su trabajo. La Fiscalía trabaja de la mano de la señora vicefiscal que está encargada de ese tema y el liderazgo del fiscal para el esclarecimiento de los homicidios, y hay un muy buen trabajo de parte de ellos. No es fácil porque esos asesinatos no son aquí en la Avenida de la Esperanza, no son aquí en la calle 26, sino que son en zonas rurales donde también impera la ley del silencio. ¿En dónde hay más advertencias? ¿En dónde hay más alertas tempranas? ¿Qué sectores o qué lugares les preocupa? Tenemos alertas tempranas en 26 departamentos de los 32 y lo hacemos con la tranquilidad que nos caminamos a este país, que vamos en chalupa, que comemos, que dormimos y vivimos cuando vamos a estas misiones, como bien los campesinos y los indígenas. Entonces, con ese conocimiento podemos decir que nos toca seguir trabajando de la mano de todo el gobierno, todos los organismos, pero también de la mano de la sociedad, del ciudadano que está en esas regiones, que nunca miente, porque nadie sabe lo que es dormir con un miedo en un sector rural. Hay un sector del país que habla de asesinatos por temas políticos, ideológicos, desaparición de la izquierda, y quieren poner como en contexto lo que ha pasado hace muchos años, por ejemplo, con la Unión Patriótica. ¿Es válido decir que es por temas políticos, por ideológicos? Hoy, desde la órbita del defensor del pueblo, no podría decirlos, pero viene una época electoral. Nosotros estamos haciendo un informe de riesgo electoral para advertir en ciertas zonas del país donde podrá haber asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos y de políticos por estar en un sector o en otro. Pero aspiremos que, como ocurrió en la última elección del 2018, que fue 0-0 los homicidios, podamos lograrlo y hacer unas elecciones en paz, que es lo que vaticinamos y ojalá lo logremos en octubre del 19. De este summit, de este evento de Concordia aquí en Bogotá, es el tema de la migración venezolana y cómo está impactando las principales ciudades y países de América Latina. 1,5 millones de migrantes es el último dato más o menos que maneja Colombia. ¿Cuál es el diagnóstico, usted que se ha recorrido tantas ciudades, de la situación que se está viviendo en estos momentos en Colombia? Primero, esa situación fue advertida por nosotros desde el 2017. Lo que tenemos que nosotros como colombianos es arropar a este 1.500.000. No podemos estigmatizar a estos ciudadanos venezolanos, porque los colombianos y los venezolanos somos hermanos, no hay frontera entre Colombia y Venezuela. No hay que olvidar que hace unas décadas ellos nos recibieron con los brazos abiertos y pudimos trabajar allá. Ahora, no tenemos la misma situación económica que se tenía en ese entonces, pero donde hay hay pan para compartir. De modo que el llamado de los colombianos hemos sido muy solidarios y muy sensibles con esos caminantes que se recorren el país de norte a sur y algunos se quedan. Y por eso tenemos 1.600.000. El último año caminaron 900.000 que pasaron para el sur. Y ahora las bancadas en los Estados Unidos están proponiéndole al gobierno americano que haya un tratamiento
especial para los ciudadanos venezolanos. Eso es una noticia de esta mañana, o sea que vamos a ver cómo va a seguir el flujo migratorio ahora de pronto hacia los Estados Unidos si se baja un poquito. Pero en primera instancia nos va a costar unos puntos del PIB, pero al final la mezcla de otra sociedad nos va a permitir tener un país mucho más vigoroso del que tenemos ahora. Pero desde la Defensoría se hacen más cosas que simplemente, como usted dice, decir recorramos y preocupémonos, sino ocupémonos. Entiendo que hay un proyecto de ley que ustedes están radicando para nacionalizar a hijos de venezolanos nacidos en Colombia, recordándole a toda nuestra audiencia que en Colombia no se adquiere la nacionalidad por nacimiento, sino que tiene que tener uno de los dos padres ser colombiano. ¿Cómo va eso? ¿Cuál es el proyecto? Vamos muy bien, ese es un proyecto para amparar los derechos de un sector poblacional que son más de 8.000 niños nacidos desde el 2015 a hace un mes y por 2 años más. Aspiramos que el gobierno nacional nos acompañe en ese proyecto, como me lo dijo el canciller, porque no le va a costar un solo peso al gobierno porque ya le cuesta. El ciudadano venezolano que no tiene, que no lo atienden, va a la Defensoría, nosotros hacemos la tutela e inmediatamente un juez de la República le dice atiende al parto. O el niño que está enfermo, no lo atienden y nosotros hacemos la tutela. Lo importante es que debemos darle la garantía a los niños, niñas que están naciendo de ciudadanos venezolanos y de una vez los regularizamos porque no los podemos tener en un estado de indefensión cuando no sabemos qué va a pasar en Venezuela durante los siguientes años. Para entenderlo, ¿son niños que están por nacer o tienen algún tiempo de...? No, nacieron en Colombia en la tercera oleada que es de enero del 2015 hasta hoy. Ese grupo es de 8.000 personas en cifras dadas por el gobierno nacional, más de 8.000 niños. Y aspiramos a ampliarla a 2 años porque, según los entendidos, en 2 años ya habrá otra situación en Venezuela. Entonces, con esto lo que hacemos es que los niños no tengan por qué hacer colas por un problema que no es de ellos, sino que podamos darle salud a estos niños sin mayor problema. Usted dice que tiene el apoyo del gobierno en ese sentido. ¿Y cómo está la cuestión en el Congreso? ¿Cómo ve usted eso? Es que yo he hablado con los congresistas y esto es un acto ni siquiera de política, ni de política partidista. Yo se lo voy a resumir en una palabra, es un acto de humanidad, un acto de sensibilidad, un acto de corazón, un acto de pasión por unos niños que no tienen quien los cuide. Y seremos los colombianos que lo hagamos y yo creo que lo vamos a lograr. Y defensor, yo le agradezco muchísimo por su tiempo, muy amable. A ti, muchas gracias por dedicarnos estos minutos.